Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Continuando con más del contenido de su Meridiano BTV, Domingo y yo tenemos el honor de encontrarnos junto a un excelente abogado dominicano. Él es profesor de Derecho de la Pucamaima y de Procedimiento Constitucional de la UAS. Estamos hablando de mi nombre favorito, el abogado Chanel Liranzo. Chanel, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio, a compartir con ustedes temas de interés jurídico y felicitarles también por el espacio y por la larga trayectoria. Un honor para mí estar aquí junto a Domingo. Muchas gracias. En esa misma línea, el tema que vienes a tratar con nosotros el día de hoy es la prisión preventiva en personas mayores de 75 años. ¿De cuánto? Personas apenas, de la tercera edad. Sí, yo apenas voy a cumplir 40 años. En la televisión. ¿En dónde? En la televisión. Ok. Cuéntanos, Chanel, ¿cómo es este procedimiento o de qué se trata? ¿Es legal, no es legal? Mira, ahí hay primero tenemos una grave situación de carácter general, con la prisión preventiva en todos los ámbitos. Personas mayores de edad, personas de 30, de 20 años. Tenemos una superpoblación carcelaria y cerca del 70% de esa población carcelaria se encuentra en estado de prisión preventiva. Es decir, que todavía no hay una sentencia definitiva en contra de esas personas. Eso de por sí es una distorsión del sistema. Son números graves en toda la región, en toda Latinoamérica, y nosotros estamos encabezando esos puntos. Ahora bien, el énfasis respecto a este tema es porque existen otras salidas en el caso específico de personas de la tercera edad, cuando hay mandatos constitucionales, mandatos legales que mandan a tener especial cuidado con esas personas por razones evidentes, temas de salud, temas de la funcionalidad de ese tipo de medida que dentro del catálogo de medidas de coerción que tenemos en nuestro país es la más grave. O sea, esa debe ser la última opción que tome un juez a la hora de someter a una persona a un proceso. ¿Cómo el proceso judicial y penal de la República Dominicana soporta que haya más de 16,000 presos preventivos en la República Dominicana? Todo lo que implica la logística de alimentación, de atención médica, de seguridad y esa cosa. Mira, yo creo que no lo soporta. No lo soporta. La realidad Pero es la realidad no. que estamos. Sí, o sea, es que, mira, en la actualidad, aún los centros penitenciarios que están dentro del nuevo modelo, que han tratado de ir avanzando en temas tan fundamentales como una celda, un preso, o una celda, una cama, un baño, cosas tan fundamentales, ni siquiera esos centros del nuevo modelo están por debajo del umbral para el que fueron construidos. O sea, todas, sin ninguna excepción, todos los centros penitenciarios en República Dominicana están por encima de su capacidad, y casos extremos como la Victoria, triplicando, cuadriplicando ese número. ¿Por qué esa lentitud de la justicia dominicana en agilizar los procesos judiciales? ¿Por qué? Mira, ahí hay muchos factores, muchos factores. Hay algunos que tienen que ponerse en la bolsa del propio Ministerio Público, que muchas veces es quien ralentiza sus propios procesos. Y hay una serie de aspectos de carácter burocrático que también dificultan el avance de los procesos. Ahora bien, en la mayoría de los casos de a pie, para no tener que hablar de esos grandes macroprocesos. Los hijos del pueblo. Esos casos no son tan lentos realmente. Sin embargo, tú vas con una carga añadida si ya de por sí a esa persona, por la situación que fuere, tú le enviaste a prisión preventiva, teniendo quizás otras opciones que puedan cumplir con la finalidad de la medida de coerción, que es garantizar que la persona que está siendo sometida asista al proceso y no vaya a fugarse. Esa es la función principal de la medida de coerción. Entonces, ¿por qué tantas personas en prisión preventiva cuando puede conocerse quizás su proceso de otra forma? Mucho más cuando nos referimos a personas con esa condición especial de la tercera edad. En este caso, Chanel, me gustaría que para educar al público y a mí misma, que no tengo mucho conocimiento, porque la pregunta viene de este comentario frecuente que escucho, que aquí dan prisión preventiva entre lo que la chava y viene, aquí te van metiendo preso viendo a ver cómo es realmente o de qué se trata realmente un proceso para que tú llegues a prisión preventiva. Tiene ya que haber un proceso, tiene que haber unas pruebas entre lo que investigan, porque he escuchado que muchas veces mandan a prisión preventiva como
y para ir viendo sin tener unas pruebas, sin tener como agotar un debido proceso. ¿Cómo es realmente esta situación para llegar a una prisión preventiva ideal? O sea, dices que hay casos que se podrían evitar y es por esto. Explícanos un poco, por favor, este proceso que Mira, yo de verdad que excelente, súper confundida. excelente tu pregunta y la forma en que la explicaste, porque es la forma de nosotros entender, primero, que las medidas de coerción se aplican en la etapa inicial del proceso. Se hacen a solicitud del Ministerio Público mientras, básicamente, o sea, de forma central, mientras dure la investigación. ¿Por qué? Porque todavía el Ministerio Público no ha recabado las pruebas suficientes respecto al caso, no sabe ni siquiera si el caso tiene los méritos para presentarse una acusación. Perfectamente tú puedes tener una persona sometida a una medida de coerción y que culminada la investigación el Ministerio Público diga, mira, yo no tengo elementos suficientes para proceder contra ti. Imagínate qué sucede con una persona que le enviaron 6 meses de prisión preventiva, la investigación tardó 6 meses y a los 6 meses diga, no, mira, realmente yo no encontré nada contra ti. No eras tú. Tú estuviste 6 meses en prisión preventiva. Y eso da paso también a que hablemos de otro instituto procesal que tenemos y que la mayoría de los dominicanos, las personas de a pie, como dice Domingo, no conocen. Y es la posibilidad de reclamarle al Estado una indemnización por aquellos procesos en los cuales tú hayas estado en prisión preventiva y que no se haya seguido luego con una acusación o un proceso judicial formal respecto a esa persona. ¿Queda con antecedentes penales una persona que estuvo en prisión preventiva entre lo que se investigaba, pero resultó no estar en el tema, pero ya estuvo en prisión? No debe quedar. No. Debe inmediatamente levantarse cualquier registro o ficha control. Lo que sí, y es algo que es normal por un asunto incluso de la constancia de los registros públicos, es que el ente, en este caso el Ministerio Público, la propia policía, va a tener constancia de que tú fuiste apresado en X, pero eso no debe figurar en ningún registro público. O sea, no puede eso impedirte que tú obtengas, si ya el proceso se cerró definitivamente, una certificación de buena conducta, por poner un ejemplo, o que aparezca en cualquiera de las informaciones cruzadas que se dan dentro del aparato estatal. Doctor, hay un tema que es de interés y de actualidad en el debate público en la República Dominicana actualmente, que es el caso del pastor Joan Manuel Castillo Ortega, acusado de violación de menores. En este caso, ¿usted cree que se están cumpliendo los procedimientos que corresponden en términos legales con él? Mira, ahí hay ¿O hay mucho de show, de espectacularidad en este caso? No, mira, precisamente hoy yo escuchaba unas declaraciones del fiscal que tiene a cargo el proceso y me dieron un poco de tranquilidad. Porque primero, y eso va también de la mano con la pregunta que me hacías, tenemos que entender que aunque socialmente creamos que no hay procesos sin presos, sí puede haber un proceso perfectamente, una investigación. Aquí creo que el Ministerio Público, aunque presentó una solicitud de medida de coerción en contra de él y creo que le dieron garantía económica, aunque todavía no se ha materializado, por lo cual esa persona se encuentra todavía detenida, el Ministerio Público no ha cerrado la investigación. El Ministerio Público ahora es que está recabando informaciones, ya tiene 4 denuncias formales, tiene información de múltiples denuncias más y entiendo que el Ministerio Público en este caso, con las unidades de atención, especialmente tratándose de casos de menores de edad, donde hay que felicitar realmente el trabajo que se hace en el país en esa área, va a hacer una investigación fuerte para presentar una acusación, llegado el momento, que sea lo suficientemente contundente. ¿Por qué? Porque al parecer, y esto lo digo quizá pecando un poco de especular, inicialmente la información y las denuncias que tenía el Ministerio Público eran de agresión. La agresión sexual tiene unas consecuencias que no son las mismas consecuencias que una violación sexual. Entonces, ahí creo que el Ministerio Público está buscando fortalecer su caso para quizá presentar una acusación más contundente y poder obtener una eventual condena en un proceso contra esta persona de mayor tiempo en prisión. Chanel, hablando de condenas, como decías, no es lo mismo agresión sexual que violación sexual. En el caso de él, con lo que se presenta ahora, ¿por qué sería condenado y cuánto sería más o menos el tiempo que estipula la ley? Esa te la voy a juntar con otra pregunta que también me llama mucho la atención, que es de los casos grandes, como tú decías, estabas hablando de los casos a pie, los casos grandes, ¿qué pasa en el caso Antipulpo, en el caso de todos los animales del mar, que les dan
una cantidad de años por haberse robado 800 millones y luego sale una persona que se robó 30,000 pesos y le dan una cantidad de años larguísima. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué hay diferencias? Porque una persona que se roba 30,000 pesos va 10 años a la cárcel y una que se roba 800 millones va 5. Y en este caso específico, la diferencia entre agresión sexual, violación sexual, tiene una condena agresión, tiene una condena violación, y él, por ser un caso tan mediático, le pueden poner más años solo por el caso ser mediático. Yo creo que confundía a la gente. ¿Sí me expliqué? No, pero está la idea. Sí, yo te entendí. Mira, lo primero es, respecto a él, es que inicialmente, si era un tema exclusivamente de agresión, estaríamos hablando de condenas que oscilan los 5 a los 10 años, por ser solamente agresión. O sea, esto es un concepto muchísimo más amplio, puede incluir exposición, porque creo que vi algunas de las denunciantes que son muy importantes, se ha mantenido el anonimato de esas personas y se ha tratado de cuidar aún de las que ya son mayores de edad, porque se trata de hechos cuando esas personas eran menores. El tema de que él se masturbaba, por ejemplo, de que se le hacía tocamientos sin que esos tocamientos implicaran penetración, porque ya cuando incluimos el elemento penetración ya estamos hablando de violación, en donde hablamos de condenas que pueden oscilar desde los 10 hasta los 20 años, porque incluye el agravante de los niños. O sea, aquí estamos hablando de niñas menores de edad y las consecuencias jurídicas que eso tiene. Se le pondría una sentencia por, si son 4, por cada una, o sea, llevaría 10 años por violar a una mujer Aquí, o llevaría 10 años por mira, violar a 4, porque yo quiero saber si es lo mismo matar a uno y ir 10 años a matar a 5 y los mismos 10 aquí, años. infructuosamente, seguimos teniendo un código penal de 1800. Ese código penal no incluye el cúmulo de penas. Entonces, a ti te pueden condenar por múltiples delitos y tú vas a cumplir la pena del delito mayor. Si te condenan, si por ejemplo en el caso de él lo condenan por agresión y por violación, cumpliría la pena mayor, que es la de violación, sin que se acumulen. No vamos a hablar de que fueron 5 violaciones, 100 años, no es así. Nuestro sistema, hasta que los legisladores se dignen a modificar el Código Penal, no incluye el cúmulo de penas. ¿Por qué una cosa tan práctica, tan sencilla como sería adecuar la penalidad no se hace? ¿Por qué? Porque no hay interés de eso. ¿Cómo? Porque no hay interés de eso. Por ahí hay un procurador general de la República ahí, hay un presidente de la República, hay una asociación de abogados. Mira, yo creo que ahora, y sin que eso parezca un anuncio político, ahora el presidente que tiene su partido, un control, una mayoría absoluta en el Congreso, si de verdad tiene la voluntad de modificar el Código Penal, lo puede hacer en una semana. ¿Cuáles son los puntos a tratar que usted entiende que requiere el Código Penal actualizar? Lo primero, y eso creo que es quizá uno de los elementos que más complica la ecuación, es fortalecer los tipos penales de corrupción. ¿Por qué digo fortalecer? Que lo complica, porque tú estás afilando cuchillos para tu propio cuello respecto a los funcionarios, respecto a los propios legisladores. Hay un tema esencial y es el tema de definir si queremos ser un país que va a tener cúmulos de pena, si queremos ser un país que tenga todas las formas de autoría. ¿Por qué? Porque en nuestro país, con el sistema que tenemos totalmente anacrónico, una persona que planee, o sea, que sea la cabeza detrás, el autor intelectual, es condenado como un cómplice, con una condena que es inferior, cuando, si tuviéramos un código penal reformado, esa persona sería condenado directamente como autor. Es igual que aquel que paga para cometer un crimen de sicariato, por ejemplo, todas las consecuencias jurídicas que tiene eso, y nosotros tenemos simplemente la división clásica que se tenía desde los romanos de autores y cómplices, cuando es un engranaje muchísimo más amplio. Pero yo creo que aquí también se permite hacer el comentario. Yo creo que la situación que más impide que en el año 2024 tengamos un código penal de hace 200 años es un tema tan puntual, aunque muy relevante, como es el tema del aborto y las 3 causales. Doctor, excúseme. Quería interrumpirte porque ella lanzó la pregunta compuesta. Yo quedé todavía con lo de por qué a los de los casos que se han robado 400,000 millones del Estado y al pobre señor, porque entiendo que mucha gente en casa tiene algún familiar que se robó un pan y está preso 5 años y ven por televisión estos políticos que se han robado todo el dinero del Estado y están en su casa con un grillete. Lo primero es que
ahí tú trajiste otro elemento, y es que si están con un grillete es porque tienen una medida de coerción X. Y en esos casos, en ninguno de los procesos que se iniciaron en los últimos 4 años todavía se ha culminado. No se tiene condena para ninguno de esos procesos. Entonces, hay que ver qué sucede ahí. Ahora, hay que ver las particularidades de cada caso, porque puede ser un robo de 100 pesos, pero si fue un robo con violencia, por ejemplo, y eso trae otros elementos que pueden aumentar las sanciones penales respecto a eso. Doctor, excúseme que sea reiterativo en el tema, pero creo que debo aprovechar su capacidad, su inteligencia, para que nos dé algunas perspectivas. Si hay 16,000 o más de presos preventivos, ¿cuántos presos hay condenados en la República Dominicana? ¿Y soporta el sistema penitenciario de tener todas esas personas detenidas ahí? No lo soporta, es un estado que los doctrinarios en la región han llamado estado de cosas inconstitucionales, porque son múltiples las razones que generan que esas personas estén en esas condiciones, y esas no son condiciones salubres, no cumplen ni siquiera con el mínimo de salubridad, los estándares internacionales que estamos obligados por ser signatarios de convenciones. Y lo segundo, respecto a la cantidad, nosotros con condenas definitivas tenemos alrededor de un 30%. ¿De la población? Solamente un 30% de la población carcelaria tiene condenas definitivas, o sea que no pueden ser recurridas ante cortes de apelación o ante la Suprema Corte de Justicia. Luego, más del 60% se encuentra en estado de preventivo, es decir, sin tener una decisión definitiva en contra de esas personas. Chanel, aparte de tu cargo como profesor, ¿ejerces el derecho penal? Sí, sí. Entonces, para todas las personas que están en casita, que tienen un caso, que tienen una situación, que quisieran comunicarse contigo, por favor, danos tus redes sociales, alguna manera de comunicarnos contigo. Mira, yo soy el director de litigios penales en Oficina Delgado. Estamos ubicados en la Plaza Nuevo Centro, en el 2º nivel, y tanto por redes sociales, Instagram, Twitter, estamos también a la orden, LinkedIn, y también aprovechamos el espacio para informar sobre un podcast que tenemos que se llama Actualización Jurídica, en el que compartimos temas de interés jurídico y social por YouTube. Doctor, lo felicitamos. Él tiene actualización política, yo le voy a decir a ver que se quede, pero para actualidad meridiana. Gracias por acompañarnos, muy grata su conversación, muy interesante y con muchos argumentos válidos. Es decir, Gracias. Espero que se repita. Honrado de tenerlo por aquí, profe. Muchísimas gracias. Chanel, nos vamos a una pausa, quédense con más, que por ahí viene Rafael Padilla con lo otro que también le interesa muchísimo a la población, que es el chisme. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.